sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestro obispo, el aumento de las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Por todos nuestros enfermos, por todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Por todas las personas que en este momento van a escuchar esta oración, que van a escuchar esta palabra, para que sea la gracia, la acción del Espíritu, quien toque sus vidas, quien bendiga sus vidas en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Vamos a hacer esa oración todos juntos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Mis queridos hermanos, nuevamente nos encontramos a través de este medio para poder hablar con el Señor, para poder interactuar con el Señor y sobre todo para poder intimidar con el Señor. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la fuerza del Espíritu para poder seguir adelante en nuestro caminar, en nuestra vida, para poder seguir adelante en lo que nos corresponde como cristianos. La mejor manera, la mejor forma es al frente del Señor, meditando su palabra, meditando la buena nueva, meditando los misterios sagrados. Para ello es necesario, mis queridos hermanos, que invoquemos la presencia del Espíritu. Es necesario de que sea el Espíritu de Dios quien nos dé esa gracia de poder contemplar al Señor. La misma Sagrada Escritura nos lo dice, y Él les irá mostrando. Es decir, el Espíritu, la gracia, la fuerza de Dios, es el que nos irá marcando el camino, es el que nos irá dando la dirección que todos nosotros necesitamos. Ahí donde usted se encuentra, mi querido hermano, ahí donde está escuchándonos también en este momento, al frente de Jesús, haga su ratico de oración, haga su momento de encuentro con el Señor y vamos a pedirle al Señor sacramentado, a Jesús. Necesitamos de que el Espíritu renueve nuestras vidas. Necesitamos de que el Espíritu renueve nuestra fe, renueve nuestras esperanzas, renueve nuestra caridad. Espíritu de Dios, fuerza de Dios, promesa de Jesús, ven a nosotros. Promesa de Dios, ven a nuestras vidas. Promesa de Dios, ven y danos el don de ciencia, sabiduría, el don de entendimiento. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre todos los que nos están escuchando en este momento, los que nos están viendo. Fuerza de Dios, necesitamos renovar, necesitamos poder intimidar con Jesús. Ven Espíritu y haznos instrumentos de paz, instrumentos de fe, para adorar al Señor, para poder decir, alabado sea Jesucristo. Ven Espíritu Santo para poder decir, Dios Padre, para poder decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Rey de Reyes. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Ven fuerza de Dios a cada uno de nosotros.
Ven y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestras vidas. Adoro tu nombre, Señor, por lo que haces, por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras. Ven, Espíritu, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Ven, fuerza de Dios. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gracia. Alabado seas por siempre. Eucaristía Santa. Pan bajado del cielo. Ven, Señor. Sopla sobre nosotros y llénanos de tu presencia, Jesús. Y digamos todos, ven, Espíritu. Ven a mi Espíritu. Una vez más, dígalo usted también, como ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Una vez más, vamos a decirlo con mucha fe. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Eres la promesa del Señor. Eres la promesa de Jesús para aliviar nuestras almas, para fortalecer nuestras vidas, para llenarnos de tu presencia. Eres la promesa del Señor para levantarnos, para auxiliarnos. Toca nuestras vidas en este momento, Espíritu de Dios. Ven, Jesús, con la fuerza del Espíritu, y toca las vidas de todos los que estamos en este momento escuchando esta oración. Ven, fuerza de lo alto, y llénanos de tu presencia. Ven sobre tantas personas que han pedido que oremos por ellas, por las personas que están en este momento también en sintonía. Ven, Espíritu, sobre tantos enfermos que necesitan el auxilio, que necesitan el bálsamo, que necesitan esa paz espiritual y corporal en sus vidas. Ven, Espíritu de Dios, a nosotros. Que usted pueda abrir su boca también y pueda decir: necesito de tu gracia, Señor. Necesito de esa fuerza en mi vida. Necesito de ti, Jesús. Lléname, Señor, de tu presencia. Lléname, Señor, en todo momento. Ven, Espíritu de Dios. Cántelo, dígaselo a Jesús. Ven, Espíritu de Dios. Necesito de ti, Señor. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Ven a Espíritu. mi Espíritu de Dios. Oh, ven a mi Espíritu de Dios. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu. Ven a mi Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu Santo. Solo en su pensamiento el Señor. Solo en su pensamiento Jesús. Pronuncia el nombre del Hijo de Dios allí donde se encuentra en oración y repítalo: Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Repita esas palabras allí en el interior de su mente y de su corazón. Jesús, necesito de ti, Señor. Jesús,
Necesito de tu presencia, Señor. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de Dios. Adoramos tu nombre precioso, Señor. Adoramos tu presencia gloriosa en medio de nosotros, Señor. Adoramos ese pan bajado del cielo que eres tú mismo, Señor, para alimentarnos, para fortalecernos en el alma, para fortalecernos en el cuerpo. Te alabamos, te damos gracias. Creemos firmemente que eres el resucitado, que eres el Hijo de Dios, que eres el Señor. Alabo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Levante una adoración allí donde está, mi querido hermano, y que su boca se pueda abrir para decir: te alabo, Dios, te bendigo, Dios, te glorifico, Señor. Te adoro, Jesús, por todo lo que haces. Alabanzas sean dadas a ti, Señor. Alabanzas sean dadas a la Santa Eucaristía. Alabanzas sean dadas al Señor de señores. Alabanzas sean dadas a Jesús de Nazaret. Alabanzas sean dadas al Rey de Reyes. Alabo tu nombre, Señor. Dígaselo ahí a Jesús donde se encuentre. Te alabo, Dios, te bendigo, Dios, te glorifico, Señor. Reconozco firmemente que eres Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Rey de Reyes, pan eucarístico. Alabado sea, Señor, alabado seas. Bendito sea, Señor. Quiero alabarte. Cánteselo ahí, usted que se la sabe, dígaselo también. Más y más aún, Señor. Más y más aún. Buscar tu voluntad. Tu gracia conocer. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar. Quiero levantar mis manos. Una vez más, en adoración, solo a Jesús le decimos: las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar. Quiero levantar mis manos. Adorado seas por siempre, Señor. Háblanos, Jesús, a nuestras vidas. Háblanos, Jesús, a cada uno de nosotros en este momento. Háblanos, Jesús, de lo que necesitamos. Háblanos, Jesús, de lo que llevamos en nuestros corazones. Háblanos, Jesús, porque de verdad necesitamos escuchar la voz del pastor. Háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de este evangelio que vamos a meditar. Háblanos, Señor. Te pido, Señor, que hables a tantas personas que necesitan esa voz de aliento, que necesitan ese consuelo, ese bálsamo, Señor. Oro por todas esas personas que en este momento van a escuchar esta palabra, para que puedan recibir la fortaleza de alma, de espíritu, de cuerpo, Señor, también. Pasa sobre ellos y dale la fortaleza tan necesaria en estos momentos que estamos viviendo, Señor. La fortaleza en medio de estas necesidades que muchos estamos teniendo, en medio de esta dificultad social por la cual estamos pasando, por esta prueba, muestra de la ausencia que a veces tenemos, Señor, de estar cerca
de ti, Señor, de la oración, de la palabra. Como resultado de esa ausencia de lo espiritual en nuestras vidas. Creemos firmemente en ti, Señor. Háblanos, Jesús. Háblanos, Dios. Háblanos con la fuerza del Espíritu, Jesús. Cuando escuches la voz del Señor, Que está hablando a tu corazón. está hablando a tu corazón. No te resistas. No te resistas ni quieras seguir como rebelde. Vamos a decirle, entra Jesús, dígaselo. Entra Jesús, Toma mi vida, toma mi vida, toma mi ser, toma mi ser, que es para ti. es para ti. Y entre tus brazos Entre tus brazos quiero sentir quiero sentir cuánto me amas. cuánto me amas. Entra Jesús, Toma mi vida, Señor. toma mi vida, Toma mi ser, toma mi ser, que es para ti. es para ti. Entre tus brazos Entre tus brazos quiero sentir quiero sentir cuánto me amas. cuánto me amas. Madre Santísima, intercede por nosotros, ruega por nosotros, Madre de la Palabra. Amén. Amén. Como les decía al principio, mis queridos hermanos, que nos ven, pero que también nos escuchan, la mejor manera de poder fortalecer nuestra vida de fe es al frente del Señor, meditando el Evangelio, meditando lo que la iglesia nos enseña. Quiero con ustedes compartir uno de los evangelios de esta semana que la liturgia de la iglesia nos muestra. Y es tomado de San Mateo, capítulo número 9, versículos del 32 al 34. Es bastante corto, ¿bien? Vamos a leerlo, vamos a meditarlo. Repito, San Mateo, capítulo número 9, versículos del 31 al 34. Dice así. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que había hecho Jesús. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En camino Jesús expulsó al demonio. El mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste el poder de expulsarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, en una de las meditaciones que tenía en una celebración eucarística, le comentaba a través de la predicación a los que estábamos compartiendo allí la Eucaristía, que a veces nosotros los católicos tenemos el error de querer ver la presencia del diablo en todos lados, la presencia del demonio en todos lados. Entonces, a veces las personas pues tienen dificultades en su vida, tienen inconveniente bastante delicado, bastante fuerte, y entonces lo relacionan con un espíritu. Por ejemplo, una persona que pueda estar pasando por una depresión, que pueda estar pasando por un problema de ansiedad, que pueda estar pasando por un problema psicológico, sea cual fuera. Mire, la gran mayoría de personas reaccionan de una manera extraña. Entonces, muchas personas se acercan y dicen: padre, yo creo que a mi sobrina, a mi sobrino, al hijo mío, no sé, al que sea, se le metió un espíritu. ¿Y eso por qué? Padre, tiene unas reacciones demasiado extrañas. A ver, ¿cuáles son las reacciones? Bueno, las reacciones son, padre, que mueve la boca de una manera rara, los ojos se le tuercen, saca la lengua, la mueve, se voltea, se golpea. Eso es que se le metió un espíritu. O algunos dicen: parece que tiene un espíritu. No, no tiene ningún espíritu, mi querido hermano. La gran mayoría de personas que tienen problemas psicológicos, inconvenientes, dificultades, ansiedades, preocupaciones que se meten dentro de nosotros,
vamos terminando con una reacción de ese tipo. Y entonces la gente va a decir que es que tiene un espíritu. No, no tiene ningún espíritu. Lo que pasa es que necesita es tranquilidad. Está pasando por problemas bastante difíciles. Vuelvo y les digo, quizás es un problema psicológico lo que está presentando. El 80% de las personas que reaccionan así son problemas psicológicos. Por eso no mezclemos una cosa con la otra. Bien, para que estemos bastante claros. Porque vuelvo y repito, los católicos somos buenos para cualquier reacción que una persona tiene, de una vez decir, se le metió un espíritu. ¿Y cómo se le va a estar metiendo espíritu a personas que incluso van a misa, que comulgan, que hacen oración y demás? ¿Cómo se le va a estar metiendo un espíritu? Los espíritus no se meten así ni nada por el estilo. A ver, tendría que ser una cosa bastante débil, fuerte, bastante débil la persona, una práctica de una cosa del mal y demás. Pero eso lo hablamos en otro momento. Aquí lo que nos interesa es que no confundamos estas reacciones que muchas personas tienen con creer que tiene una posesión. Cuidado con eso, porque es necesario estar instruidos en esta manera, de esta forma sobre este tema. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis queridos hermanos? Porque es que el Evangelio nos habla que mientras Jesús iba de camino, le trajeron a un mudo. Y entonces este mudo estaba con un espíritu, ¿ve? Y entonces el Señor hace el milagro, el espíritu pues abandona, deja por completo a esta persona y esta persona empieza a hablar, empieza a ser diferente, a hablar, pues, ¿no? Como nos dice aquí el Evangelio. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Y la gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Entonces, ¿cuál es el milagro aquí? ¿Cuál es el milagro en este pasaje? El Señor sana al mudo. ¿Y cómo lo sana? Pues sacando al demonio, el espíritu que tenía. A ver, vamos a llevar este evangelio a nuestra propia vida, vamos a llevar este evangelio a nuestra vida cotidiana, meditándola y estando también en oración frente al Señor. Fíjense que cuando nosotros nos alejamos de nuestra vida espiritual, nos alejamos de la fe, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la celebración eucarística, nos alejamos de la lectura bíblica, nos alejamos incluso de la confesión, porque hay gente que pudiendo confesarse no se confiesa. Pudiendo tener una dirección espiritual, no la tiene, no la busca. Y la gran mayoría, y esa es una de mis insistencias, es que la gran mayoría de gente busca a Dios cuando necesita. Es decir, cuando se siente y que endemoniado, y que se le metió el espíritu. Pues claro, el demonio juega con aquellas personas que se alejan por completo de lo espiritual. Si usted no está en oración, si usted no está en vida de fe, si usted no está constantemente en lectura bíblica, si usted no está en relación con el Dios de la vida, pues el demonio tiene el espacio abierto para poder invadir su vida, perturbarlo y hacerlo caer en el pecado. No sé si me estoy explicando, no sé si está quedando claro. En síntesis, mi querido hermano, necesitamos fortalecer nuestra vida. Como el apóstol San Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra fuerzas humanas. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. Nosotros estamos luchando es contra el pecado, contra el papá del pecado. ¿Quién es el papá del pecado? Satanás, el demonio, así, con ese nombre. A veces a nosotros nos da miedo hablar de eso, pero no nos debe dar miedo. No debe dar miedo es no hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque este hombre que era mudo, pues pasa a ser usted y paso a ser yo. A veces nosotros nos encontramos mudos completamente ante la presencia del Señor. ¿Y cómo es eso, Padre? Nunca hablamos de Dios, nunca hablamos del evangelio, nunca hablamos de la palabra, nunca hacemos oración, no abrimos la boca para poder comunicarnos con Él, para poder comunicarnos con el Señor. Nunca lo hacemos. Y vuelvo y repito, cuando necesitamos de Dios, corremos a buscarlo a Él directamente. Ahí sí buscamos una emergencia, como si Dios fuera una pastilla para el dolor de cabeza o fuera una pastilla para calmar cualquier tipo de dolor. No, Dios no es eso. Dios es esa experiencia de fe, esa experiencia en mi vida. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos.
Un cardenal, no recuerdo ahorita el nombre, decía, muchos católicos mueren sin haber tenido una experiencia de Dios. Y es verdad, incluso a veces nosotros los sacerdotes, a veces nos volvemos muy ritualistas y muy cerrados en lo que tenemos que hacer, ciertamente, pero nos olvidamos es de lo que tenemos que hacer, hacerlo con una vida de fe. Muchos laicos a veces también muy encerrados con una fe como muy tradicionalista, como una fe muy conservadora y muy cuadriculado. Recuerde que la fe es una experiencia de Dios y todos los católicos necesitamos una experiencia de Dios. Ahora, ¿para qué necesitamos una experiencia de Dios? La necesitamos para muchas cosas, mis queridos hermanos. Para crecer en la fe, para seguir adelante, para tener fortaleza, para ser mejores cristianos, etc. Pero sobre todo en este caso del Evangelio necesitamos una experiencia de Dios para poder soltar nuestra lengua, para poder hablar, para que se nos quite lo mudo que puede haber en nosotros. Necesitamos una experiencia de Dios para que podamos hablar de Dios. Nadie puede hablar de lo que todavía no ha podido conocer. Si usted no ha podido todavía tener una experiencia de Dios, conocer al Señor de verdad, una fe viva, ¿cómo va a hablar de Dios? Compartía con unos hermanos en estos días y le decía, solo aquel que anda enamorado siempre va a hablar de ese muchacho o de esa muchacha. Si usted alguna vez se ha enamorado de verdad, en su boca lo único que está es ella o él. Siempre habla de él o de ella, de esa persona. Siempre va a hablar de él, siempre va a lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta, lo que no le gusta y lo que sí. Siempre cualquier tema de conversación es nombrarlo a él o nombrarlo a ella. ¿Por qué? Porque está enamorado. Su boca lo único que sale de allí es el nombre de esa persona. Si nosotros pasamos a tener experiencia de Dios, vamos a dejar de ser mudos en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros no hablamos de Dios, otros hablarán de lo que supuestamente nos conviene. ¿Por qué creen ustedes, mis queridos hermanos, que encontramos en la calle tantas sectas? ¿Por qué cree usted que encontramos en la calle tantas corrientes extrañas? Deje de sufrir, pare de sufrir. Aquí está el bálsamo para su vida interior. Aquí está el éxtasis para que usted se pueda elevar y pueda ir al universo y volver a venir otra vez. Cosas extrañas como esas, corrientes que van en contra del Evangelio. Ahora, ¿por qué esas corrientes, por qué esas teorías están ahí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos olvidamos hablar de Dios. Necesitamos, como el mudo, encontrarnos ¿con quién? Con Jesús, para que encontrándonos con Jesús, teniendo una experiencia con el Señor, Él pueda hacer el milagro. Y al hacer el milagro, nosotros hablaremos de Él. Proclamaremos su nombre, su palabra. ¿Dónde tenemos que hablar de Dios? En la casa. ¿Dónde tenemos que hablar de Dios? En la familia. ¿Dónde tenemos que hablar de Dios? Pues donde nos encontramos todo el tiempo. Padre, pero por ejemplo en mi trabajo, yo cada vez que me voy a poner a hablar de Dios, de una vez me rechazan, me corren, me dicen que ya empezó el fanático, que ya empezó la fanática, que ay no, otra vez usted con el tema, no habla de otra cosa sino de Dios. Pues ciertamente la gente que no ha tenido experiencia de Dios, ¿cómo va a decir vamos a hablar de ese tema? Por supuesto que no. Hablar de Dios les cansa, es fastidioso, porque nadie se quiere comprometer con la fe. Ah, pero el día que necesitan, ahí sí corren de una vez a prenderle velas a Santa Rita, a prenderle velas a Santa Eduviges, a prenderle velas, y bueno, a todos los santos que usted pueda hacer la lista. Ahí sí corren de una vez a poner velones por 7 días, por 10 días o por 12 días o por los días que sea, para que le haga el milagro, para que le dé lo que necesita. Ahí sí se acuerdan mucho que son católicos, ahí sí se acuerdan mucho que creen en Dios, ahí sí se acuerdan. ¿Por qué? Porque necesitan el milagro. Miren, la mayoría de gente que seguía al Señor, lo hacía era porque hacía milagros. La gente, la gran mayoría, seguía a Jesús, esos discípulos, esa muchedumbre, seguía a Jesús, era porque Él hacía milagros. Por eso era. No era porque, ay, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el que anunciaron los profetas, aquí está mi Señor. No, muy poquitos era lo que reconocían eso. La gran mayoría, ¿por qué andaba detrás de Jesús? Porque nos va a hacer un milagro. Ustedes no se dan cuenta que en los evangelios, en muchos pasajes bíblicos, dice, le trajeron a Jesús
un endemoniado. Le trajeron a Jesús un paralítico. Le trajeron a Jesús tal persona, porque sabían que Él lo podía sanar. Entonces, ¿para qué buscamos a Jesús? Para que nos haga milagros. Solamente para que nos haga milagros. Pero yo no estoy diciendo que no nos va a hacer el milagro. Yo no estoy diciendo que Él no nos va a hacer lo que nosotros le pedimos. No estoy diciendo eso, sino que nosotros no podemos buscar al Señor porque nos hace milagros. Nosotros debemos buscar al Señor porque necesitamos una experiencia de fe. El primer milagro, mi querido hermano, escuche bien para ir cerrando esta meditación. El primer milagro que tiene que hacer el Señor en usted y en mí es tener una experiencia de fe. Ese es el primer milagro. Cuando usted tiene una experiencia de fe en el Señor, mire, su vida empieza a tomar un mejor rumbo. Su vida empieza a ser mejor. Su vida es diferente. Usted toma decisiones mejores, usted es más calmado, usted es más tranquilo, usted puede incluso dar hasta una palabra de aliento a otra persona. Pero vamos a hablar de algo que no tenemos, de algo que no sabemos. Necesitamos de eso. Ese es el primer milagro. Acuérdese de eso. El primer milagro que necesitamos de Jesús es tener una experiencia con Él. Una experiencia con el resucitado. Una experiencia con Jesús vivo y resucitado. Ese es el primer milagro. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Padre, pero ya yo tuve una experiencia con Jesús en un retiro. Hay que pedirle al Señor, Señor, renueva mi primer amor. Padre, ya yo tuve una experiencia con el Señor en una predicación, porque el Señor, yo sentí que ahí Él me habló. Hay que decirle, Señor, renueva esa experiencia de fe. Padre, ya yo sentí esa experiencia, esa vida de fe, porque un día en tal parte, en tal convivencia, en tal encuentro, yo sentí aquello y demás. Bendito sea Dios, pero hay que decirle, Señor, renueva, porque el amor se renueva, la fe se renueva, la esperanza se renueva. ¿Y cómo se renueva? En el encuentro con Él. Conclusión, ¿andamos mudos? Probablemente. ¿Qué necesitamos? Dos. Primero, andamos mudos probablemente. Dos, ¿qué necesitamos? Un encuentro personal con el Señor siempre. Tres, ¿para qué ese encuentro personal? Para que nos sane. Cuatro, ¿para que nos sane de qué? Específicamente, según este evangelio, para que nos sane de nuestra parte muda, para que podamos hablar, para que podamos soltar, para que podamos anunciar, para que podamos decir que Él vive, es el Señor, es el Mesías, y no solamente decir, Él es el que hace milagros. No, Él es mi Señor y mi Salvador. Ese es el primer milagro que necesitamos que el Señor haga en nosotros. Vamos a pedirle en este momento, mi querido hermano, después de haber meditado un poco esta palabra, vamos a pedirle a Él que renueve ese primer amor. Si usted ha tenido alguna vez una experiencia con Jesús, usted que me está escuchando, que me está viendo, si usted ha tenido alguna vez esa experiencia con el Señor en un retiro, en una convivencia, en una predicación, en una oración, no sé, si la ha tenido, dígale a Jesús en este momento, necesito que renueves ese primer amor. Necesito que renueves esa primera experiencia. Y si usted aún no la ha tenido, no la ha podido experimentar, pídasela en oración al Señor. Señor, necesito tener una experiencia de fe. Necesito, Señor, encontrarme contigo. Eso es lo que le vamos a pedir ahorita a Jesús. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor, que renueve. Y si está ahí encendido, que se siga encendiendo cada día más, que no se apague. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, hemos escuchado este mensaje, hemos escuchado esta palabra, hemos escuchado esta buena nueva, hemos escuchado esta sanación que el Evangelio de hoy nos muestra. Queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que si hemos tenido una experiencia de fe, una experiencia de amor con el resucitado, esa experiencia se pueda renovar. Si hemos tenido una experiencia de fe en un momento determinado, que esa fe se pueda renovar, que ese primer amor se pueda levantar. Pasa, Dios,
con la fuerza de tu Espíritu sobre esas personas y renueva esa experiencia contigo, Señor. Renueva sobre cada uno de nosotros esa experiencia de encuentro personal de vida espiritual. Pasa sobre nosotros, Señor, dándonos la gracia. Pasa colocando tu mano. Pasa colocando tu mano, Señor, sobre nosotros. Tu mano en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que de verdad podamos renovar cada día esa experiencia de fe y no se apague, para que se mantenga encendida, para poder levantarnos, para poder ser mejores. Pasa, Dios, sobre nosotros. Ayúdanos, levántanos, danos la gracia, danos la fuerza, Dios. Bendito sea, Señor. Oro por todas esas personas que se han encontrado contigo, Señor. Te pido por ellas. Te pido, Señor, para que fortalezcas esa fe en nosotros los sacerdotes también, para que la fortalezcas. Bendito sea, Señor. Te pido también, Señor, por las personas que aún nunca han tenido una experiencia de fe, una experiencia contigo, Señor. Te pido que si este momento sirve, esta oración sirve, Señor, esta predicación sirve para encontrarse contigo alguna persona que en este momento nos está escuchando y que aún no ha tenido esa experiencia de fe, si es tu voluntad, Señor, en este momento, haz la obra en ese corazón. Haz la obra con el Espíritu Santo en su mente. Haz la obra, Señor, en este momento. Si hay alguna persona que está escuchando este momento, la oración, que nos está viendo en este momento, y está pasando por alguna dificultad, teniendo miedo, queriendo tener esa experiencia de fe, o está pasando por un desierto en su vida, te pido por esa persona, Señor, en este momento, que hagas tu obra, que hagas lo que tengas que hacer en ese hermano o en esa hermana que nos está escuchando. Vaya nuestra oración para él, para ella. En este momento te pedimos que tu mano, Señor, toque esa mente, toque ese corazón. Si está pasando por alguna dificultad de fe, porque está empezando a no creer, porque su experiencia se ha ido minimizando, se ha ido vuelto pequeña, te pido que toques a ese hermano o a esa hermana que nos está escuchando. Llénanos de tu presencia, Dios. Coloca tu mano, Señor, sobre esas personas. Coloca tu mano, Señor, y levántanos. Coloca tu mano, Jesús, y llénanos de tu presencia siempre, Jesús. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que me mueve para ver con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que me mueve para ver con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es tu mano, Señor, que toca a estos hermanos. Es tu mano, Señor, que toca a estas personas que están necesitando de ti, Señor. Es tu mano, Señor, quien hace la obra en este momento. Creemos en ti, Jesús. Creemos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, porque eres nuestro auxilio. Alabo tu nombre, Señor. Bendigo, Jesús, tu nombre, Señor. Una mano que ayudó a Moisés, el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña.
gracias en este momento y decirte de corazón, gracias, Señor. Gracias por la obra que haces. De corazón, gracias por el día que nos regalas. Gracias por esta palabra que nos das y gracias porque sabemos que renuevas esa experiencia de fe. Gracias por lo que nos enseña, Señor. Donde usted se encuentre, donde usted esté escuchando esta oración, ahí dígale, gracias, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por lo que nos muestras. Gracias por la obra que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo, Jesús. Bendito sea Dios. De corazón te doy